Bienvenidos, queridos hermanos, pequeños y servidores, a este encuentro de amor y de oración, en el que los convoca el buen Señor, en el auxilio y la intercesión de San Pío de Pietrelcina y la presencia de la Santísima Virgen María y de todos nuestros ángeles. Que solo el Señor, que es rico en su misericordia, nos regale en esta oración y en este encuentro esas llamas vivas, ese calor y ese fuego que el Espíritu Santo nos da para poder aplacar nuestro corazón y seguir en pos de en la búsqueda de la salvación por medio del servicio. Dispongamos entonces nuestro corazón hoy. Bienvenidos.
Lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 25. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y le pido a Padre Pío que me ilumine y me explique el sentido de este Evangelio. Y entonces Él me dice que si quiero ir a una cena con el Señor. Y yo le digo que sí, que claro. Y me pregunta, ¿qué es lo que yo más querría al estar en esa cena con el Señor? Aunque me advierte que no es la última cena, es una cena con el Señor. Y yo le digo que tal vez a mí me gustaría hacer lo que hizo Juan en la última cena, poder recostar mi pecho, mi cabeza en el pecho del Señor y mencionarle lo de siempre. Me dice, vamos a la cena y así estamos en un lugar descampado donde hay una sola construcción y en esa construcción hay toldas, hay como tiendas y en esas tiendas está el revuelo de, de gente porque el Señor va a venir a cenar ahí y yo llego y estando parado me dice, Padre Pío, ¿qué quiero hacer? Yo le digo, pues que no sé, que a qué hora llega el Señor. Y me dice, a la hora de la cena. ¿Y qué tengo yo que hacer? Y me dice que si quiero ayudar. Y yo digo que sí. Y comenzamos a ayudar. Y entonces me ponen a, a, a picar lechuga. Y yo pico lechuga, una lechuga romana. Y la echo en unas fuentes y después hay otras personas que están asando un cordero y después me piden que haga otra cosa y me pasan rábanos eh, y remolacha para que la pique en un bol, en un recipiente, en una fuente. Y el rábano es picante, cuando se pica huele como llora uno como cuando pica cebolla y se hace como, como un revuelto de eso. Y además otros están partiendo unos palos de apio, eh, otros están cocinando unos huevos y ahora me piden que, que, que haga una cosa con frutos secos eh, eh, y se les echa manzana y se les echa canela y se les echa vino dulce y otro platico como con dátiles y con miel y canela y con nueces y vino picado y se ponen unas fuentes y hay otros los que traen el vino y otros los que, los que ya ordenaron el matzá, el pan y entonces de pronto hay un alboroto inmenso, un alboroto grande, llega el Señor y todos nos mandamos a la puerta a ver llegar al Señor
y él llega al Señor con los suyos y con unas personas importantes, em, como unos muy doctos y unos que hablan mucho y vienen con sus ropajes decorados, son como sacerdotes, em, y muy finos sus vestidos, y se sientan todos alrededor del tapete en sus cojines. Y entonces yo voy a intentar ir a sentarme y el Padre Pío me dice que no, que espere un momento, que primero tengo que servir la mesa. Y entonces me ponen a pasar el vino. Y sí, yo intento a la vuelta para poder pasar cerca del Señor y sin embargo lo hago porque soy tal vez muy tonto y al pasar para poner el vino sobre la alfombra, pues hago que mi pierna roce con el manto del Señor porque quisiera yo estar ahí sentado y tocarlo, no me basta con verlo. Em, pero el Padre Pío me llama y me dice, rápido, y entonces me da la bandeja con los matzá y los paso para ponerlos ahí, y otros están colocando los platos, y otros han colocado las copas, y después me dice que pase con el agua con sal, un agua con sal en unas fuentes, y las pongo ahí para que ellos se laven las manos, y después me ponen a pasar otra fuente de agua salada, pero esa no es para lavarse las manos, sino es para, para comer o para beber, no sé. Y entonces pasamos las fuentes con la lechuga y pasamos el, el- el, el asado y pasamos el picante de rábano con remolacha y pasamos el apio y pasamos esa cosa que hice, que no sé cómo se llama, con, con nueces y con canela y con vino, ¿cierto? Y pasamos los huevos y entonces cada uno tiene su plato y cada uno se sirve en su plato y el Señor hace la bendición, ora al Padre, da gracias por los alimentos, da gracias por los presentes, da gracias por la vida, el ambiente es tan bello y, y todos se sientan a comer y yo estoy en la puerta y le digo al Padre Pío, ¿ya quiero me siento? Y me dice, todavía no, tu alimento no ha llegado todavía la hora de tu alimento, ten paciencia, más tarde. Y yo le digo, pero si el Señor ya está comiendo, y entonces ¿a qué hora voy a comer yo? Me dice, más tarde es tu alimento, ten paciencia. Y el Señor habla y ellos hablan y unos hablan de cosas doctas y hablan de Moisés y hablan de la Torá y hablan de la ley y otros comen y comen y de pronto me dicen que falta más pan, que falta más vino, que llevemos más agua y yo vamos volando, vamos sirviendo, volando para llevar porque el Señor necesita todo lo que se necesita en la mesa. Y de un momento a otro se recogen los platos y yo los voy sacando y los comenzamos como a lavar. Son unos platos lindos, especiales, de cerámica, con letras y escritos muy bellos y unos adornos muy bellos que yo lógicamente no entiendo porque están en arameo o en judío, no sé en qué, en qué letra están. Y vamos recogiendo unas especies de cojines y cuando de pronto me doy cuenta, el Señor no está, no está, no está. Y le digo, Padre Pío, usted me dijo que viniera a la cena del Señor. Y él me dijo, sí, hemos estado en la cena del Señor. Y le dije, pero ¿y entonces dónde está el Señor? Y entonces él me dice, mira, ¿dónde están los hombres? Y entonces yo entro y miro y hay unos que comieron mucho y están hartos con sus barrigas llenas y hay otros que están bebidos, muy bebidos, han bebido mucho y están ahí como medio adormilados, diría yo, borrachos. Y hay otros que están eh, hablando y están peleando y discutiendo sobre cosas de la ley y sobre cosas de las costumbres. Y el Señor no está. Y entonces yo le pregunto al Padre Pío, ¿y dónde está el Señor? ¿Se fue a reposar? ¿Se fue a descansar? Me dicen, no, se fue a orar. Y salimos y vamos por un desierto, por una especie de desierto, hasta
hasta un abrevadero, y ahí está el Señor orando. Y no nos atrevemos a acercarnos porque está orando. Y entonces, Padre Pío me dice, ¿no querías estar con en la cena del Señor? Le dije, claro, porque quería recostar mi cabeza en su pecho. Y él me dice, esta es la mejor cena. Mira, que los que se sentaron a la mesa con él comieron tanto que se hartaron y durmieron, bebieron tanto otros que se emborracharon, y otros están embebidos en tal sabiduría que ninguno de ellos se ha dado cuenta que el Señor no está, y no tienen fuerza para alcanzarle, y no tienen fuerza para buscarle, porque el que está lleno duerme su sueño, el que está bebido duerme su borrachera, y el que está docto está embebido en su sabiduría, y ya no les importa el Señor. Solo nosotros, que no hemos comido, que no hemos bebido y no estamos jactándonos de la sabiduría, podemos encontrar al Señor como lo hemos encontrado. Y ese es nuestro alimento. ¿Sabes por qué? Porque has servido, porque serviste, porque no había en ti, además de un deseo propio, humano, de estar con el Señor, no había otra pretensión, porque no fuiste a comer, no fuiste a beber y no fuiste a, a- a pontificar. Fuiste solo a ver a tu Señor para recostarse en Él. Y el requisito para estar cerca al Señor era servirle. Y le has servido antes y durante. Y ahora le servirás en el después. Acércate. Y entonces, con el corazón que se me salía, me puedo acercar un poco. Y me puedo acercar. Y el Señor está orando. Y de pronto me mira y clava sus ojos maravillosos en mí. Y yo solamente le digo, Señor, perdón. Y Él me dice, con un gesto de la mano, ven. Y yo llego y me arrodillo a su lado. Y me postro y beso sus pies. Y le digo, Señor, perdona por no tener como la mujer un perfume para perfumarte y darte lo que tú mereces. Y entonces Él se inclina hacia mí, pone su mano en mi cabeza y me dice, todo está bien. Este es el mejor alimento. Tienes mi bendición porque has servido el servicio perfecto. Gracias por alegrar mi corazón. Gracias por servir a mi corazón. Y gracias por amar mi corazón. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Y ese fue mi servicio en la cena del Señor. No me tocaba sentarme esta vez a su mesa. No, esta vez me tocaba servirle. Y Padre Pío me dice que cada vez que lo hago con los miseritos, cada vez que siento un niño a una mesa, un anciano a la mesa, cada vez que paso un plato, estoy repitiendo mi servicio al Señor. Y ese es mi alimento para la vida eterna, el servicio del Señor. Amén, amén, amén. ¿Qué hizo Jesús por mí a la luz de este Evangelio? Pues yo creo que lo que hizo es enseñarme. A veces el puesto que está reservado para mí, porque el puesto que está reservado para mí no es el que yo deseo, sino el que Él desea. Y en este caso, como en, como en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, pues no era para mí ser el sabio, ni ser el docto, ni ser el intelectual de este mundo, ¿cierto? Ni era el bautizar, ni era
el predicar el Evangelio con palabras altisonantes y muy elocuentes. Para mí, el puesto que Jesús quería en la economía de la salvación era el servir, era el servir. Y eso es lo que ha hecho Jesús por mí, enseñarme que a pesar de mis deseos, hay un puesto igual de digno y tal vez más grande que otros, enseñándome que tuve la posibilidad de llegar a sus pies, a orar con Él y a servirle. Pero para que Él pudiera orar a su Padre, debía estar fortalecido. O sea que le servía a Él para que pudiera estar con su Padre. Fui útil al Señor, fui útil para sus planes, fue útil para que Él pudiera estar y estuviera su presencia y estuviera su amor y estuviera su sabiduría. Sí, tal vez otros disfrutaron de sus palabras y disfrutaron de su consuelo y sus caricias. Y tal vez otros disfrutaron de la presencia y se enaltecieron y estuvieron ahí muy atentos. Y tal vez muchos podrían salir a decir, me senté a manteles con el Señor. Bueno, yo no puedo decir eso, pero hoy entendí mi sitio. El Señor me enseñó mi sitio. Mi sitio era servirle y después postrarme a sus pies en la oración. Y eso es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida, porque estoy contento. Sé que es una locura. Quisiera estar más bien al lado del Señor y ser su apóstol y fundar y ser el mayor en el reino de los cielos. Pero no, la locura es que esa cruz me dice que mi servicio es el amor. Y en vez de estar sirviéndole a Monseñor o al Papa o a los obispos, pues tengo que servirle, porque lo quiero, a los miseritos. Es una locura, y esa es la locura de la cruz, y eso es lo que dice Pablo. Es una locura. Entonces, hoy me enseña que mis deseos son deseos de hombre, y que los deseos de Dios son deseos de salvación. Por mis deseos me condeno, y por los deseos de Dios me salvo. Así que le pido a Dios que coja mis deseos y los vuelva una locura de amor, porque los deseos que son una locura de amor son los deseos de Dios, y los deseos de Dios son los que nos llevan al camino de la salvación. Ahora yo te pregunto, mi amado y pequeño servidor, ¿qué hizo Jesús por ti en este Evangelio? Cuéntamelo. ¿Y qué he hecho yo por Jesús a la luz de este Evangelio? Bueno, creo que lo primero que he hecho por Jesús en este Evangelio es tener deseos de verle, es tener deseos de poder sentarme con Él, es tener deseos de estar en su mesa, es tener deseos de estar en su mesa. Yo tengo que contarles algo. Ayer se cumplía el aniversario de la muerte de mi mamá y por gracia de Dios, pues pude asistir a una Eucaristía en el templo, lógicamente. Y entonces yo pensé que iba a estar solo con el Padre y no, no pude estar solo con el Padre porque cuando llegué ya había mucha gente. Además, cuando llegué ya estaban todos los puestos ocupados y entonces se me dijo que me tocaba quedarme afuera, que no podía entrar. Y entonces, pues la frustración fue mucha, 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 porque pues anhelaba compartir la Eucaristía. Y entonces me quedé parado en la puerta, como pensando y como reclamándole al cielo y como diciéndole al alma de mi mamá, mamá, usted no me quiere y si está en el cielo, ¿por qué no intercedió por mí para que yo pudiera estar en la Eucaristía en su honor, en su nombre? Y entonces, en esa pelea y peleando también con el Padre Pío, ¿sí? Entonces, ¿para qué me trajo? ¿Por qué no me avisó que no hiciera el ridículo? Porque que lo dejen a uno parado en la puerta, esto es muy complicado, ¿ya? Y entonces dije yo, bueno, voy a rezar algunas calculatorias aquí porque pues estoy
en la puerta y allá está el Santísimo y pues es un sitio donde vamos a rezar al Santísimo. Y dije, voy a rezar un poquito. Cuando de pronto se abre la puerta y sale el padre y me dice, ¿y qué haces aquí? Y entonces le dije yo, no, que venía a la misa, pero a la misa de mi mamá. Se lo dije así como para que él supiera por qué era que yo estaba ahí, ¿no? Y para que pronto eso sirviera para algo. Me dice, no, pero no se puede, porque no hay luz, o sea que no hay misa, no hay luz y no hay ni internet ni hay luz, así que no se puede transmitir la misa. Así que nos tocó parar y entonces le dije, ay, qué cosa, Padre, bueno, si esa es de la voluntad de Dios, pues le encomiendo, Padre, que cuando pueda hacer la misa, pues bueno, me ponga mi pobre corazón ahí también, que está loco de amor por mi mamá, y la viejita pues hace falta eh, por los recuerdos, aunque sabemos que está en Dios. Y entonces me dice, sí, ¿no? Y le digo yo, bueno, y Padre, ¿y cómo va la visita del señor obispo? Y entonces se puede decir, ah, muy bien, estamos haciendo esto y esto y esto y esto, y estamos arreglando el templo así, 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 así. Y me dice, ven, entra y miras. Y entonces yo, bueno, dimos la vuelta, entramos al templo y entonces me mostró cómo está puliendo el piso, cómo está cambiando el altar y desmanchando. Me dijo, ¿qué más nota? Entonces yo le dije, pues que quitaste las lámparas, que pusiste nuevas lámparas y hay un nuevo sagrario, y ahí, bueno, la iglesia está quedando muy linda en el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Y entonces me dijo, sí, y estamos en eso, y yo le dije, para la visita del señor obispo, que es el 6 que va a hacer, y entonces me contó qué estaba haciendo, cómo estaba haciendo, me pidió ayuda en algunas cosas que le voy a ayudar, lógicamente, a escribir unas cosas y lo voy a hacer para el jubileo, porque hay jubileo en la iglesia, vamos a tener un jubileo de un año por los 50 años de la parroquia, y va a ser un jubileo de misericordia, y vamos a tener indulgencia plenaria en nuestro templo en este año, se lo aviso, y voy a poder orar por muchas almas, un año para poder sacar 365 almas del purgatorio. Y entonces, mmm, bueno, nos demoramos como media hora ahí en eso, y entonces de pronto llegó la luz. Y entonces me dijo, listo, llama a Santiago, al muchacho que canta y que está encargado de los equipos, dijo, ya llegó la luz, el internet sí, dijo, hagamos la misa ahora. Y entonces, listo, el padre se revistió, fue a la misa y yo me quedé en en la puerta, pero adentro, no afuera, adentro. Y entonces el padre comenzó la misa y entonces me hizo una seña para que prendiera la luz, porque yo estaba afuera en el pasillo y prendí la luz y entonces él ya me podía ver y ya me integré, entre comillas, a la Eucaristía. Y pude vivir la Eucaristía y pude recibir al Señor, pero en la puerta. Y después de servirle al sacerdote con mis consejos y mis opiniones y después con el trabajo que tengo que hacer. Y entonces eso es lo que he hecho por Jesús. Tal vez estar eh, deseándolo, estar dispuesto y de alguna manera acercarme a donde huela a Jesús. Y con eso Jesús me ha enseñado que no es lo que yo deseo y como yo lo deseo, es como Él lo quiere y como Él lo desea, pero me ha demostrado que no me deja por fuera, pero que cuando yo esté cerca a Él, tengo que estar dispuesto a hacer lo que Él diga. Ahora cuéntame tú, ¿qué has hecho tú por Jesús? Bueno, y entonces los pedidos de oración que los tenemos para siempre. Vamos a orar por el Santo Padre, por su ministerio, por su magisterio, por, mm, por la Santa Iglesia Católica y Apostólica, por la salud del Papa, por los señores cardenales, obispos y sacerdotes. Mm, Vamos a orar por los seminaristas, por los diáconos. Vamos a orar por las comunidades religiosas, especialmente hoy por la familia agustina. Y en ellos oramos también por las comunidades nacientes de nuestras samaritanas y samaritanos, para que Dios los siga haciendo bellos, buenos, grandes, poderosos, abnegados, serviciales. Vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales y misioneras y las vocaciones a la vida religiosa también, para que nuestros religiosos, atendiendo al llamado del Señor, sepan orar
para pedir las vocaciones y sepan orar por las vocaciones que están ahí pasando por cerca a ellos para que el Señor las llame y al verlos a ellos encuentren ellos la presencia de ese Dios, la presencia servicial de ese Dios. Y vamos a orar por todas las fundaciones, especialmente por la de Pequeños y Servidores y por la de misioneras y misioneros de Padre Pío. Y vamos a orar por todos los grupos de oración de, del mundo. Y vamos a orar por, por la salud de los enfermos y para que el mundo encuentre el rumbo en Dios. Ahora tú dime, ¿cuáles son tus necesidades de oración? ¿A quienes te han pedido orar? Perdón, también oro por los que me han pedido oración e intercesión, con mucho gusto. Y ahora dime tú, cuéntame tú, ¿qué otras necesidades de oración tienes? Padre Santo, Padre bueno, Padre Creador, Padre de toda bondad y toda misericordia, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te adoramos, porque quisiste crearnos y en la creación, Señor, quisiste que existiéramos para ti y existiéramos también para Cristo, para tu Hijo Jesús, que en la cruz nos enseñó el camino del servicio y el camino del amor y el camino de la misericordia. Tú nos regalaste, Señor, palabras sabias y nos regalaste a los sacramentos y nos regalaste tu iglesia y quisiste que todo esto en la economía de la salvación estuviera tan cerca y tan cercana a nosotros, a nuestros corazones, tan íntima a lo nuestro, que en ellos, Señor, te amáramos, te glorificáramos, te esperáramos, te necesitáramos, te imploráramos y te pidiéramos, Señor, aquellos que necesitamos. Por eso esta oración de intercesión, Señor, la queremos hacer en compañía del Padre Pío, la queremos hacer en compañía de la Santísima Virgen María, la queremos hacer por los méritos de tus santos ángeles y su adoración, la queremos hacer por la intercesión de los santos, de, 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 de los corazones orantes de este mundo. Y en la cruz, y en Cristo, y en su sangre, como propiciación y como reparación, Señor. Acudimos a ti, Señor, para pedirte por todos aquellos que en el mundo se creen sabios, por todos los que se creen inteligentes, por todos los que se creen doctos, por todos los que están pagados del poder y del deseo del tener y del deseo del desear de los poderes del mundo, de la carne, de los poderes del demonio. Señor, míralos con misericordia. Tócalos, Señor. Tócalos. Hazte presente en sus vidas, Señor, para que entiendan que lo que les da el mundo no es lo que les da Dios. El mundo ha sido tomado por el demonio. Y todo lo que es desear en exceso, y todo lo que es saber en exceso, y todo lo que es poseer en exceso, son los vicios del pecado y del demonio. Por eso, Señor, en esta oración te pedimos humildemente que si nosotros tenemos algo del desear indebidamente, del tener indebidamente, del poseer indebidamente, Señor, te autorizamos a que lo arranques de nuestras vidas, como tú lo quieras y como tú lo puedas hacer. Lo importante, Señor, son nuestras almas, unidas a ti en la oración. Lo importante, Señor, son nuestras almas, Señor, unidas a ti en la oración y en el servicio. Por eso haz todo lo que tengas que hacer, Señor, para que rompas y acabes y desates y destruyas toda infectación del mundo, de la carne y del demonio que esté arruinando mi vida y esté arruinando mi cercanía a ti. Por eso, Señor, invítanos a tus cenas, invítanos a tu oración, invítanos a servirte, para que esas cadenas que piden lo contrario, hartarnos en las cenas, emborracharnos en las cenas y deleitarnos con la doctrina insana de este mundo,
con las famas, Señor, con las vanidades, con las lujurias, con los excesos, arráncalas de nosotros, Señor, porque sabemos que con ellas no llegaremos a ti. Por eso, Señor, por los hombres que han perdido el rumbo, llámalos, Señor, como tú creas y como tú creas que se debe. No importa cómo, así ellos no lo entiendan, porque como dices, no lo dice San Pablo, Señor, la cruz es una locura, y este es el evangelio de la locura, y son las lecturas de la locura, y son los deseos de la locura. Desear, Señor, la cruz para servirte es una locura. Algunos quieren las palabras y la fama y la sabiduría para crecer en grandes discursos y en grandes manifestaciones y escribir libros ostentosos llenos de palabras grandilocuentes. No, Señor. No, para nosotros los pequeños y servidores, no, Señor. El servicio humilde, con las palabras que tú pongas en nuestro corazón y con el servicio que dispenses de nuestras manos adoloridas, Señor, sirviéndote a ti. Bendícenos, Señor, con la locura de tu cruz. Y apártanos, Señor, con la locura de la sabiduría. Ahora, si la locura de la sabiduría eres tú en el servicio y en el corazón misericordioso, danos todo eso a nosotros, Señor. Pero darnos sobre todo la humildad y sobre todo el amor al servicio, a ti y en los que tú vives. Amén, amén, amén. Señor Jesús, Hijo del Padre, en la presencia del Espíritu Santo, nos postramos y nos ponemos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque sabemos que eres el Creador, que creaste los cuerpos, que creaste nuestras almas, Señor, y nos unes a ti por medio de tu amor y de tu cruz. Por eso, Jesús, yo te pido, intercedas ante el Padre Celestial por los cuerpos de aquellos hermanos que hoy sufren una enfermedad, digo yo, terminal, una enfermedad grave, dolorosa, una enfermedad que daña sus cuerpos, sus mentes, sus relaciones, su espíritu, sus corazones, sus relaciones, que dañan sus planes y los planes que tú tienes sobre sus vidas, Señor. Te pido humildemente, mires con amor y misericordia y bañes con tu sangre y con el agua de tu costado, nacidos en la cruz, a todos aquellos que tienen el vicio de la droga, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, la droga que sea, Señor, la droga que sea. Señor, mira esos cuerpos perfectos que tú una vez creaste y modelaste para ti. Míralos, Señor. Han caído en un vicio. Han sido atrapados por el demonio, Señor, y por el mundo, por los deseos de la carne. Y han perdido su voluntad, Señor. Por eso, Señor, te pido que tomes hoy sus cuerpos. Tómalos, Señor. Toma control sobre esos cuerpos y sobre sus mentes y sobre su voluntad, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos. Mira el desgarro de los corazones de estos padres, de estas madres, de estos hermanos, de estos amigos, que ven a estos hermanos consumirse, Señor, en el vicio sin poder hacer nada. Por eso, Señor, te suplicamos, tómalos, úngelos, sígnalos, séñalos, sánalos, Señor. Rehace en ellos su voluntad, ordena en ellos sus apetitos, ordena en ellos sus deseos, Señor. Dales el amor de conocerte, dales el amor, Señor, de presentirte, dale, Señor, el corazón de aceptarte, dale, Señor, el corazón de orar para ti, para que ellos vayan rehaciendo en sus vidas todo aquello que se deshizo por el plan del mundo, de la carne y del demonio en ellos, Señor. Tómalos, Señor, bendícelos, Señor, te lo pedimos, ámalos, Señor, date a ellos, Señor, muéstrate, revélate a ellos, Señor, muéstrate a ellos, que te vean, que te presientan, que te necesiten, Señor, que te amen, que te conozcan, que te alaben, Señor. Tómalos, Señor, tómalos, 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 Señor. Tómalos, Señor. Descarga tu Espíritu sobre ellos. Permites que tu Santo Espíritu, Señor,
caiga sobre ellos, descienda sobre ellos y los llene con sus dones, los llenes con sus virtudes, rehagas en sus potencias, Señor, la verdad de tu vida de amor, de tu vida de misericordia y de tu camino de vida espiritual al cielo. Rehace en ellos, Señor, sus amores, rehace en ellos, Señor, sus metas, rehace en ellos, Señor, sus voluntades, rehace en ellos, Señor, los planes que tú tenías para ellos. Tócalos, tómalos, bendícelos, sánalos, úngelos, sígnalos, séllalos, Señor. Llámalos por su nombre, Señor. En este momento nosotros tenemos 30 nombres en la cabeza y podemos decir Andrés, Santiago, Juan, Sebastián, Carlos, Álvaro, Emilia, Ángela. Míralos, Señor, han caído en las drogas. Tómalos, Señor. Bendícelos, Señor. Úngelos, cúbrelos, sígnalos, séllalos, sánalos, Señor, con tu poder, con tu poderosa sangre, Señor. Lávalos, límpialos, úngelos, rehazlos, Señor. Rehaz en ellos su voluntad y su fuerza de voluntad, Señor, para que ellos, mirándote a ti y mirando a la locura de la cruz, puedan un día decir: rompo las cadenas con la droga, rompo las cadenas con el demonio, rompo las cadenas del no orar, del no mirar, del no querer, del no sentir, del no aspirar, del no ansiar y el de no conocerte, Señor. Toma, Señor, a todos aquellos que han caído en la droga. Tócalos, 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 Señor. Tócalos, bendícelos, 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 Señor. A ellos, a Sebastián, a Andrés, a Juan, a Carlos, a Laura, Señor. Tócalos, 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 Señor. Bendícelos, bendícelos, Señor. Y rehace en ellos su vida según tu santa voluntad, en el momento en que tú lo quieras, en el momento en que tú lo creas conveniente, y sin importar qué bajo deban llegar ellos para amarte, Señor, pues hacen ellos tu voluntad. Y nosotros, los que estamos cerca de ellos, dolidos de corazón porque sus vidas se pierden, porque somos madres o padres o amigos o hermanos o sobrinos o primos, pues permítenos seguir orando incesantemente junto a ellos y cerca de ellos, esperando santamente el día que tu voluntad sea hecha para la mayor gloria del Padre Celestial. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, mi compromiso de seguir orando y seguir sirviendo está ahí, vivo, al menos lo tengo en el corazón. Hoy precisamente eh, 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 se están recibiendo nuevamente más mercaditos, y aunque estamos colgados de plata para pagar arriendos y para pagar los servicios, porque eso no se ha perdonado y sigue ahí, y lógicamente la gente ve los comedores cerrados y dicen que como están cerrados, pues que no colaboran, porque bueno, han perdido un poco la calidad tal vez y han perdido un poquito el sentido del servicio, pero no importa. Yo sé que Dios provee abundantemente, porque no es nuestra obra, es su obra, y las casas se necesitan, no se pueden entregar y no se pueden cerrar. Estamos a puertas ya de abrirlas. Yo creo que en un par de meses ya estarán abiertas, si no es en un mes, aunque en octubre vendrán cosas terribles, pero igual las cosas pasarán para bien del Señor. Así que yo sigo con mi compromiso de orar, con mi compromiso de conseguir los mercaditos, de hacer la oración por las personas que lo piden y lo necesitan, de llevar ese consuelo y esa compañía y ese auxilio a quienes lo necesitan y lo piden, y orar por el mundo entero, y orar pues por los médicos, y orar por los enfermos, y orar por las almas de los muertos, y orar porque la gente tenga conciencia y tenga sabiduría para vivir estos tiempos, sobre todo para que se alleguen un poco más al Señor y revisen sus vidas, cómo van a ser sus vidas después de esta pandemia, qué nos ha enseñado el Señor con estos aislamientos y estas, entre comillas, cuarentenas, que son unas cuarentenas preciosas porque comenzaron precisamente en la cuaresma. Y esta cuarentena es una cuarentena de cuaresma, es una cuarentena que se vive con el Señor en oración, en ayuno, en penitencia y sobre todo en servicio.
Entonces, como les decía, seguimos recogiendo los mercaditos y ayudando a tanta gente, a tanta gente. Hoy la señora Elizabeth está recibiendo hoy precisamente 30 mercaditos para comenzar eh, eh, a entregar los mercados de esta semana entrante, porque todas las semanas se están entregando mercaditos, porque hay que hacerlo. La gente come, la gente tiene ese, entre pecho y espalda ese mal. La gente adulta puede hacer ayuno, pero los niños no tienen por qué hacer ayuno. Nadie los obliga, aunque hay tantos que hacen ayuno y lo agradecen al Señor y lo ofrecen al Señor por ti y por mí, que el hambre en el mundo hace que Dios mire con más misericordia a los que no lo merecemos. Por eso el compromiso es seguir ayudando, seguir orando, y no he olvidado mi compromiso de para la oración por los sacerdotes, pero es que no se ha dado todavía luz verde para entregarlo, pero está ya casi hecho. Yo sigo y estamos trabajando con los frailes en lo que hay que escribir para que cuando ya podamos hacer los retiros y podamos hacer el retiro de 33 días y podamos hacer el curso de orantes y el curso del servicio y podamos empezar a abrir todos los textos y todo lo que tenemos que escribir para la obra que el Señor quiere. ¿Listo? Entonces, que Dios los bendiga, los guarde, que Dios los cuide, los mire con su amor y su misericordia, que los invite a su cena y les haga servidores de Él para que reciban de Él la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce, 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 dulce noche.